alentar a los filipenses y para mostrar la gran humildad que el Señor Jesús presentó en esta tierra. Yo quiero invitarle entonces a ir a Filipenses 2, versos 6 al 8, y dice la Escritura de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que pongamos en las manos del Señor esta palabra. Si está en casita, incline su rostro. Si va manejando, entonces solo concéntrese y acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra leída. Queremos que el consejo llegue, Señor, a tiempo, en la necesidad precisa. Señor, habla a los corazones. En el nombre de Jesús, presentamos tu palabra y nos disponemos a transmitir lo recibido. Padre, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Así, estimado radio oyente, queremos entonces hablarle en esta tarde y transmitir el consejo, la forma de siervo. La forma de siervo. Vamos entonces a ver estas dos expresiones. Hay dos expresiones que aparecen en este verso. Dice el verso, el cual, siendo en forma de Dios, es la primera parte, y la segunda es forma de siervo. Dos palabras, y las dos palabras son idénticas. Pero comenzaremos de esta manera. La forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él es el mensajero de todos los mensajeros. Él es el siervo más efectivo de todos los siervos. Con este propósito, él tuvo que llegar a ser tal como se le exigió, para que pudiera servir como revelación de Dios y como redentor de los hombres. Él dijo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso lo dijo en Lucas capítulo 22 y el verso 27. Hay un verso que me estremece y me llena de admiración de ver la manera como Juan presenta a Jesucristo, a nuestro gran Señor. En el libro de Juan, capítulo 1 y el verso 18, Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. Escuche, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué declaración más preciosa y qué manera de dar a conocer al Dios omnipotente. Qué manera más maravillosa, qué enseñanza la que el Señor nos da al presentarse de una manera como siervo. Cualquiera hubiese esperado que el Señor se presentara como el rey gobernante del mundo, que se presentara en un palacio lleno de tantos y tantas pompas, pero no fue así. La Biblia dice que este ser maravilloso, que el texto declara que estuvo siempre al lado del Padre y con el Padre, en su presentación lo hace en la forma más sencilla, en la forma más humilde. Es interesante que Él es el mensajero de mensajeros, y Él es el mensajero más efectivo y el siervo de todos los siervos. En primer lugar,
en esta enseñanza que queremos esta tarde dar a conocer a su vida, observaremos que para ser siervo hay que tener espíritu de sumisión. Nadie puede ser siervo con un espíritu de patrón, con un espíritu de jefe. Para ser siervo hay que tener un espíritu sumiso y hay que estar atento a las órdenes que el jefe, que el patrón, que el amo nos da. Aquí Jesús, nuestro gran Señor, se presenta como siervo, pero más que un siervo común. La Biblia presenta a Jesús como el siervo de Jehová. Eso lo presenta en el libro de Isaías. Pero más que ser siervo de Jehová, Jesús también es presentado como siervo de los hombres. Y esto es maravilloso. Todo maestro, todo director, todo conductor, todo líder espera que se le sirva. Espera ser atendido. Pero este ser maravilloso y santo, que vino y se presenta a esta tierra en la humildad más grande, un establo fue el lugar de su nacimiento. Un establo fue el lugar primario que se da cuenta que ha nacido un ser humilde. Este establo, el cual es el que recibe por primera vez ese regalo que se había anunciado de antemano por los profetas. Él había sido anunciado que vendría el deseado de todas las naciones. Y repito, había una expectativa por el nacimiento de Jesús, que ese nacimiento debería de ser bajo un imperio, o tal vez en la dirección de un imperio, para que él continuara dirigiendo ese imperio como Rey de Reyes, Señor de Señores, como fue el nombre que se le dio a Nabucodonosor, que gobernó el mundo y se le reconoció como Rey de Reyes. Pero a Jesús, en su primera presentación, no se presenta de esa manera, se presenta como el mensajero de todos los mensajeros y como el siervo más efectivo de todos los siervos. Con este propósito, como le dije al principio, él tuvo que llegar a ser tal como se le exigió. Es decir, él viene dirigido y trae una orden específica, como aquel siervo que se despide del amo para ir a cumplir la orden que el amo le dio, que cumpliera en la labor a lo que se le envió. Con esa orden viene Jesús. Y esa orden se la dio el Padre. Esa orden se la entregó el Padre de ir y venir a esta tierra para poder cubrir nuestra pobreza, nuestra infelicidad en la que habíamos caído, nuestro exceso en el que habíamos caído de desorden. Jesús tuvo que venir a esta tierra, presentarse en la condición como hombre para poder ser aceptado entre nosotros. Él tuvo que descender. Su estadía, como Juan dice en el verso leído, él siempre estuvo con el Padre, pero él no desciende a esta tierra con el rango del Dios viviente. Él desciende a esta tierra y se pone al nivel de cada uno de nosotros. Pero más que eso, todo siervo está dispuesto a servir a su amo única y efectivamente. Está dispuesto, pues recibe una paga o ha recibido ya el precio de lo que su vida fue estimada. Pero Cristo, más que servir al Padre como el siervo de Jehová, Cristo se viene a esta tierra y se presenta entre nosotros como siervo de los hombres. Por eso le dije que para ser siervo hay que tener un espíritu de humildad. Hay que tener un espíritu de sumisión. Y esto es lo que Cristo mostró. Él mostró espíritu de humildad, espíritu de sumisión. Escuche,
el Señor mostró su humildad cuando les lavó los pies a sus discípulos. La expresión forma de siervo es idéntica entonces en lo que concierne a la realidad con la expresión forma de Dios. Pero esta última significa originalmente que Él era todo aquello que hace que Dios sea Dios. La primera significa que Él es todo lo que hace que un siervo sea siervo. Se nos revela su título de siervo fiel y verdadero en Apocalipsis 19:11. Entonces, Él no se negó a servir como hombre. Él no se negó a cumplir con la orden que traía del Padre. Esto es maravilloso. Él trae una misión. Todo lo que Cristo vino a hacer traía la misión directa del Padre. Y en esa misión, una de las órdenes era humillarse hasta lo sumo, como el texto leído dice. Algo que el Padre le pidió fue humildad, humillación, sumisión, sencillez. ¿Cuán difícil es para un humano ponerse a voluntad de otro? Porque en el ser humano siempre resalta el orgullo, siempre resalta la arrogancia, siempre queremos ser jefes y no siervos, siempre queremos ser servidos y no servir, siempre queremos ser atendidos y no atender. Pero qué glorioso, Jesús no solamente obedece al mandato, a las órdenes del Padre, a ponerse sumiso a Él, sino también se pone sumiso como un siervo, rebajándose a la condición más baja en la tierra, toma la postura de siervo, pero de siervos. Es decir, Él se hizo como el siervo del caporal. ¿Sabe usted esa palabra? Él se hizo como el siervo del mayordomo. Él fue siervo de siervos, no cualquier siervo. Y la Biblia dice que esa era la condición que Cristo trajo. Pero con la palabra siervo también aparece la palabra forma de Dios. Y esta última palabra, le dije, significa originalmente que Él era todo aquello que hace que Dios sea Dios. Es decir, a Jesús no le faltó ninguna acción para que su deidad se hubiese visto completa en la manera de vivir, en la manera de conducirse, en la manera de amar, en la manera de perdonar, en la manera de efectuar y poner su palabra en práctica. Una de las cosas que tenemos que notar, sí, Él tomó la forma de siervo, pero en esto podemos decir, es la forma que tomó. Tomó cuerpo humano y sí se hizo hombre y vivió como hombre. Actuó como hombre, sufrió como hombre, lloró como hombre, también sintió dolor como hombre y en algunos momentos la Biblia dice que se estremeció como hombre. Esto es en la forma de un siervo obediente, cumpliendo la palabra del Padre. Pero me llama la atención que la misma palabra que aparece forma de siervo, también aparece forma de Dios. Pero esta originalmente significa que Él, le dije, era todo lo que se necesita para ser Dios. ¿Dónde vemos entonces la actitud de este Dios hecho hombre? Vemos que Él trae todos los atributos de Dios. Jesús recibe adoración desde su nacimiento, allá en el establo, donde aquellos sabios llegaron para buscarle. El único que recibe adoración de acuerdo a su palabra es Dios. Él es el único que acepta adoración
y Él es el único a quien el hombre debe adorar. Si nosotros confundimos la adoración en otro objeto, en un ser querido, en un pariente amado, entonces nos fabricamos ídolos. Pero Jesús fue adorado por estos sabios. Jesús recibe adoración también de aquel hombre ex ciego. En Juan capítulo 9, dice que Jesús le hizo una pregunta a este hombre después de haberle sanado y después de haber sabido que lo habían expulsado de la sinagoga. La Biblia dice que hallándole el Señor, eso muestra que buscaba al hombre, hallándole Jesús le hizo la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? A lo que aquel hombre le contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le contestó: pues le has visto. Recuerde, le has visto. Ya le ha dado a conocer al ciego su poder y que su palabra la usa con la autoridad de Dios. Este hombre ciego recibe la palabra de Cristo, cree la palabra, y aquellos ojos y aquella cuenca que quizás no tenía ni siquiera la forma, recibe ser llenado de aquellas pupilas, de aquellos párpados, de todo lo que se necesitaba para tener la vista. Cuando aquel hombre le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dice: escucha, hijo, ¿quieres una prueba? Tú que eras ciego, le has visto. El que habla contigo, Él es. El hombre no caviló. La Biblia dice que cayó rostro en tierra y le adoró. Aquí muestra que Él trae todos sus atributos de Dios. Aquí muestra que Él tiene todo lo que se necesita para calificar con esa expresión Dios. Él recibió adoración de este ciego. Él recibió esa adoración como la recibe el Dios Santo. Esto nos muestra que Cristo no solamente tiene la forma de Dios, Él es Dios, maravilloso. Ese título nos revela algo más. Ese título nos revela mucho, pues implica perfecta obediencia y perfecta realización. Esto lo hizo Él hasta la muerte. Usando el título de siervo, Cristo nos muestra que Él sirvió como un siervo, siendo Dios. Él llevó este título hasta la muerte como forma de siervo. Pero ya le he explicado que Él es Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre. Así que ese título nos ha mostrado la actitud y la apariencia de siervo, pero también la expresión forma de Dios nos muestra que Él es Dios 100%. Pero esa rebaja, ese descenso que Cristo sufre, lo sufre hasta una manera extrema, siendo Dios. Dice que Él se humilló hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Pero no lo hizo Cristo a ciegas. Esta muerte de cruz fue realizada con visión profética. Esta muerte de cruz fue llevada a cabo con visión profética. Él dijo antes de morir: he acabado la obra que me diste que hiciera, mostrando la sumisión, mostrando la visión, mostrando la profecía que se había establecido en Isaías 6, cuando en forma de eco hay una voz en Isaías capítulo 6. Hay una voz que pregunta en el cielo: ¿quién irá? ¿Y a quién enviaremos por nosotros? E Isaías, quien acaba de recibir el toque en sus labios del fuego, él pensando que el llamado de Dios, y así lo era, se estaba dando para él, él respondió: heme aquí, envíame a mí.
Pero esto no fue más que un eco de la voz de Cristo en el cielo, quien le dijo al Padre, envíame a mí. Así que Cristo cumple con la función de siervo, con la función de Dios a plenitud, con la distinta forma que en la forma de Dios no solo tiene la forma, tiene la plenitud de Dios, pues Él es Dios 100%. Pero como siervo cumplió obedientemente hasta la muerte. Y en su muerte dijo, consumado es. Esto lo dijo en Juan 19:30, mostrando que Él traía un mensaje directo para la humanidad y que traía para la humanidad salvación y que esa salvación la cumplió totalmente en forma de un siervo. Por lo tanto, el que existió inmutablemente como la forma precisa o como la realidad que es Dios, asumió lo que es humano para que tomara el lugar de lo divino, no, sino que en confusión o en conjunto con lo divino tomó forma humana. Jesús tomó forma humana, pero lo divino seguía siendo Dios, aunque no usó de sus atributos para vivir en esta tierra. Él es y seguirá siendo Dios, pero en la tierra mostró su misión y mostró actitud de siervo obediente, diciéndole al Padre en Juan 19:30, Padre, consumado es. Es decir, Jesús tomó forma de hombre y fue un hombre 100%, y así venció al enemigo y nos dio la victoria. Esta tarde espero que este consejo haya sido de bendición. Dios le bendiga a todos. Puede llamarnos o contactarse con nosotros al 281-450-4640 o visítenos en el 922 Murphy Road 1092 Stafford, Texas 77477. Dios le bendiga. Y este fue su programa, El Camino de la Vida, por el Ministerio Ríos de Agua Viva. Gozándome yo